dar inicio con este estudio, con el estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, del versículo 37 al versículo 39, por favor. Mateo 23, del 37 al 39. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por su bondad, por su misericordia, Padre, porque usted, Padre, es el que pone el querer como el hacer, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que usted nos permite estar aquí reunidos para ir a su palabra, para aprender de ella. Yo le pido, Señor, que usted nos siga hablando a nuestras vidas. Es verdad que lo que estamos llevando es un estudio, pero aunque es un estudio, Señor, usted nos sigue hablando. Usted nos sigue redarguyendo, exhortando, motivando, Señor, a través de su palabra. Yo le pido, Señor, y le pido, Señor, que usted tome el control, Señor, de todo lo que sucede en este lugar. Y también le pido, Señor, por este estudio, para que usted siga hablando a nuestras vidas. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en algunos de los encabezados de algunas de nuestras Biblias aparece como lamento sobre Jerusalén. Bueno, si pudiéramos, ¿verdad?, ponerle título, si fuera una prédica como tal, así se llamaría: lamento sobre Jerusalén. Bueno, continuamos con el estudio que estamos llevando sobre el Evangelio de Mateo. Y estos últimos 3 versículos del capítulo 23, los cuales leímos, son una especie de puente. Ya usted se va a dar cuenta. Son una especie de puente entre el capítulo 23 y el capítulo 24. Es como si fuera un puentecito. O sea, no cambia la temática realmente, sino que es como una especie de preparación para el capítulo 24. Usted ya se va a dar cuenta. Es muy interesante. Yo le recomiendo, ¿verdad?, que venga la siguiente semana, que esté viniendo, porque los temas que se vienen son temas muy, muy, muy interesantes para la iglesia. Bueno, si usted se acuerda, la semana pasada escuchamos sobre la manera en cómo el Señor se expresaba sobre los hombres religiosos de su tiempo, específicamente, ¿verdad?, los fariseos, llamándolos generación de víboras, y reclamándoles sobre la forma en que habían maltratado a los enviados de Dios. ¿Sí se acuerda, verdad? Hablaba, tocaba, sacaba el punto de Zacarías, ¿se acuerda? Que decía que había sido asesinado. Inclusive se iba más para atrás hasta Abel. Y el Señor los reprendía. Generación de víboras. Hablaba sobre la justicia, sobre la sangre de Abel y Zacarías, o hasta Zacarías. Pero claramente estos hombres ni habían sido testigos de la muerte de uno o de otro. Entonces, ¿por qué el Señor les reclamaba al respecto? Básicamente lo que el Señor les estaba haciendo, ¿verdad?, era recriminarles sobre la muerte de algunos hombres a los cuales ellos no habían asesinado, que habían sido asesinados con anterioridad. Pero el Señor les decía a ustedes, generación de víboras, como culpándolos a ellos. Bueno, las palabras del Señor iban dirigidas de una manera más amplia. Estos hombres representaban un sistema religioso apartado de Dios,
pero que no había sido comenzado con ellos, no había comenzado con ellos. Era un reflejo de la maldad humana manifestada desde el principio. Si se acuerda, ¿verdad? Cuando en el huerto del Edén el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, se creó una barrera muy grande, una división entre Dios y el hombre, producto de la maldad humana. Esa soberbia, la desobediencia, la cual también se ve reflejada en el pueblo de Israel, tiempo después. De igual manera también les está manifestando, ¿verdad?, lo que tenían pensado hacer con él, quitarle la vida, y que terminarían por llevarlo a la cruz. Básicamente lo que el Señor les estaba diciendo: ustedes malvados, que han matado profetas, han matado a los enviados de Dios. Pero lo que estaba sacando a la luz era la manera en cómo lo iban a tratar a él. O sea, no solamente son ellos, eso mismo van a hacer conmigo, porque son perversos. Son perversos, son malvados, una generación de víboras. Si se acuerda, más tarde, Esteban, en su gran discurso de defensa, les iba a hacer el mismo reclamo. Acompáñenme, vamos a Hechos 7, del 51 al 52. Amén. Hechos 7, del 51 al 52, ¿ya está ahí? Amén. Dice la palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Una de las grandes características del pueblo de Israel desde el día que salió de Egipto fue su egoísmo y su falta de sometimiento a Dios. Y todo aquel que pretendía reprenderlos, lo más seguro es que iba a terminar afrentado, apedreado, asesinado. Lo miramos con Isaías, lo miramos con Jeremías, con Elías, con Zacarías, hasta el mismo Moisés, que les entregó la ley de Dios. Si usted se acuerda, fue renegado por el mismo pueblo. Gracias, mi hermano. Ya en el Nuevo Testamento, todos y cada uno de los apóstoles padeció persecución. Todos. Y muchos el asesinato. Esto nos deja dos preguntas, mis hermanos. La primera es: ¿cómo respondemos nosotros a la corrección de Dios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Renegando? ¿Reprochando? ¿Peleando contra aquel que viene y nos corrige? Muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Tú quién eres para juzgarme? Mi hermano. Pero si vienen y te hablan palabra de Dios, debes de tomarla. No importa quién venga. No importa quién sea. Si hay algo que está mal en tu vida, si hay algo que está mal en mi vida, y viene alguien y nos lo dice de la manera correcta, debemos de tomar el mensaje, lejos de renegar. Muchas veces pasa, se fija, y ya mi hermano lo ha dicho. Nosotros, mi hermano, de entrada no tenemos el tiempo de andar indagando en la vida de los hermanos. Y muchas veces sucede porque nos ha pasado, ¿verdad? A mí personalmente me han reclamado y me han dicho que yo quién soy para andar criticando desde arriba del púlpito
la vida. Así me lo dijeron: ¿tú quién eres para criticar mi vida? Desde allá, desde arriba. ¿O qué? Es que yo no tengo ni siquiera el tiempo de andar investigando cómo es tu vida. Yo no tengo el tiempo, ni es mi trabajo. La palabra de Dios es fuerte, en sí misma es fuerte. Dice un predicador, ¿verdad? La palabra de Dios pisa callos y tumba dientes. Porque es fuerte en sí misma. El predicador, mi hermano, no tiene la necesidad de aderezarla, ni de querer que sea más dura para que tenga un efecto en la vida de los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos situaciones. Todos tenemos cosas que están mal delante del Señor. Y si esa palabra es explicada desde arriba, me va a pegar. Y no es porque el hermano se dio a la tarea de andarme investigando en el Facebook. Déjame ver cómo anda el hermano. Hoy le voy a dedicar una a él. No, mi hermano, así no funciona. Y menos, ¿verdad? Molestarme. Menos molestarme por eso. Entonces, el pueblo de Israel tenía esa particularidad. No soportaba la corrección. No la soportaba. Todo hombre de Dios que iba y trataba de corregirlos, se le echaban encima. Y al que menos, lo perseguían. Entonces eso es por un lado, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante la corrección de Dios? ¿Nos molestamos? ¿Nos indignamos? ¿La agarramos contra el mensajero? Porque eso pasa, ¿verdad? Regularmente la agarramos contra el mensajero. Eso es por un lado. El cómo respondemos a la corrección, tomando como ejemplo al pueblo de Israel. Y por otro lado, ¿verdad? Si nos ponemos en la posición de esos hombres de Dios enviados a predicar lo que Dios manda, ¿qué trato esperamos de aquellos a los que les predicamos y exhortamos? ¿Qué esperamos, bro? Yo le voy a decir algo. No esperen una buena respuesta, ¿eh? Generalmente a la gente no le gusta que se le diga que su vida está mal. No les gusta. Entonces no espere, ¿verdad? Que van a venir porque eso no va a suceder. Mi hermano, y si ellos fueron perseguidos, usted no va a ser tratado de mejor manera. No vamos a ser tratados de mejor manera. Mi hermano, el venir a Cristo no significa caminar por un camino pavimentado. No significa caminar por algodones. Al contrario, el primer frente de batalla que vamos a encontrar va a ser con nuestra familia. ¿Y sabe qué? Muchas veces son los más duros. Quizás esos van a ser los que le van a decir: pero si tú eres esto y ahora vienes a hablarme de Dios. Yo te conozco. Desde que estabas así, yo te conozco y ahora vienes a quererme contar. Y no le van a creer. Y se le van a enfrentar. El seguir a Jesucristo es una batalla dura. Si usted está buscando la comodidad en este camino, no lo va a encontrar. Los problemas no se van a acabar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Y lo hemos dicho muchas veces, que ya no va a caminar solo. Los problemas van a seguir, pero ya no los va a vivir usted solo. Ahora va a tener al Señor, por un lado. Pero los problemas no se van. La persecución no se va. Debemos de estar agradecidos con el Señor, porque este lugar en el cual nosotros estamos, tenemos la posibilidad de poder predicar el evangelio, de podernos reunir sin temor, ¿verdad? De que nos vayan a apedrear o que nos vayan a correr de aquí del municipio.
como lo hacen en otros lados. Ya mi hermano Abraham nos contaba, ¿verdad?, sobre una película, Chamula, sobre la manera en cómo maltrataban a los creyentes. Esa es persecución y es aquí cerca. Usted puede investigar y va a encontrar persecución en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Pero nosotros realmente somos privilegiados porque podemos estar aquí predicando la palabra, estudiando la palabra, sin temor a que vengan y nos saquen y nos corran. Lo peor que pueda pasar es que pase uno y le suba el volumen aquí afuera y se quede, como lo han hecho algunas veces. Pero de ahí no pasa. Entonces debemos de estar agradecidos, hermanos. Pero lo que sí le puedo decir, el camino en Jesucristo no es un camino fácil. Va a encontrar muchas situaciones. Muchas. Entonces tenemos, ¿verdad?, a esos hombres de Dios padeciendo. ¿Por qué? Por predicar lo que Dios manda. Porque la palabra de Dios cala. No la aderece, mi hermano. Usted no tiene que aderezarla. Cuando predique la palabra, usted no tiene que magnificarla ni hacerla muy emocionante. Usted solamente predique la palabra. Y yo le aseguro que con eso va a tocar fibras internas muy delicadas. No hay necesidad de que usted la haga de emoción, ni que le ponga de más. La palabra por sí sola va a surtir efecto y va a calar. Así como nos cala a nosotros cuando nos reprenden. ¿A poco no? Porque si vienen y me dicen, ¿sabe qué, mi hermano? Lo que usted está haciendo no está bien, porque la palabra dice esto. Ay, ay, ay. Es un piquete. Solo con eso, Solo con eso. Sin necesidad de que vayan más allá. De tal forma, ¿verdad?, que el reclamo del Señor, aunque se los externaba a estos hombres, regresando a los versículos, a estos fariseos en particular, era un reclamo a un pueblo que no quería someterse a Dios, aunque era religioso. Ese pueblo era muy religioso, mi hermano, muy religioso. Tenía un montón de dogmas, tenía un montón de rituales. Eran religiosos. Pero eso no significaba que se estuvieran sometiendo a Dios. Y me voy a meter aquí en un tema, ¿verdad?, que quizás a muchos les puede hacer sentir un poco mal, pero tengo que tocarlo. Mi hermano, usted los ve caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a visitar un lugar, un ídolo, una imagen. Son religiosos. Muchos van con un nopal, muchos van descalzos, llegan desollados, se van deshidratando por el camino. ¿Por qué? Porque traen ese sentir religioso. Pero el hecho de que lo hagan no significa que están haciendo lo que Dios manda. Es un sacrificio superficial. Cuando la palabra dice misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, ser religioso y hacer lo que Dios manda no es lo mismo. Ese pueblo estaba lleno de rituales. Se tenían que lavar las manos, inclusive se tienen que levantar con el pie derecho, un montón de cosas extrañas. Mas, sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Inclusive, mi hermano, no nos vayamos lejos, aquí mismo, dentro de la iglesia. Hay gente que hace todos los rituales, todos, pero su corazón está lejos de Dios. Pueden estar aquí cantando, derramándose, emocionados, pero su corazón puede estar lejos, muy lejos. Nosotros no somos cristianos por reunirnos. No somos cristianos, mi hermano, por caminar con una Biblia. No somos cristianos por poner un mensaje en nuestro carro. Es más, no somos cristianos por conocer la Biblia de principio a fin. Nosotros no somos cristianos por eso. El cristiano es
por la manera en cómo vive su vida en relación a lo que Dios manda. De lo contrario, es un simple religioso, un ritualista. Y ese era el problema de estos hombres, de esos religiosos, que creían, ¿verdad?, que su vestimenta lujosa y púrpura y el estar orando en las esquinas y el poner cargas pesadas al pueblo los hacía moralmente superiores. Y el Señor les dice: generación de víboras, mentirosos, hipócritas, porque lo que dicen no hacen, son malvados. Y como sus padres, igual que sus padres, a todo el que viene y les habla, lo matan. Palabras fuertes del Señor contra estos hombres. Dice la palabra, ¿verdad? Más adelante, ahí vamos a regresar a Mateo 23, 37. Vamos a volverlo a leer. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y vea qué cosa tan hermosa lo que sigue. Es de verdad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Se fija? El Señor utiliza, ¿verdad?, el ejemplo de la gallina con sus polluelos. Es una imagen, una fotografía muy tierna utilizada por el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Estas palabras nos hablan de la aflicción del Señor por ese pueblo perdido y descarriado que se resistía a ser guiado y protegido. Se resistían. Se resistían. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 31 del 5 al 6. Amén. Isaías 31 del 5 al 6. Dice la palabra: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Usted ha visto, hablamos de las gallinas, ¿verdad? ¿Usted ha visto la actitud de una gallina con sus polluelos? ¿Le ha tocado ver una gallina cómo se comporta con sus polluelos? Se fija, no solo los cubre, los alimenta y los protege. Todo eso hace una gallina con sus polluelos. Esa era la actitud del Señor con su pueblo. ¿Sabe que esa sigue siendo la actitud del Señor con su iglesia? El Señor guarda su iglesia, el Señor sustenta a su iglesia y el Señor protege a su iglesia, a sus hijos. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchas veces somos nosotros los que nos salimos de debajo de las alas del Señor. Somos nosotros los que brincamos esa cerca de seguridad que el Señor tiene de nuestras vidas. Y ahí estamos expensas de los enemigos. ¿Qué es lo que le pasa al polluelo cuando sale de debajo de las alas de su mamá? Está expuesto a todos los animales salvajes de afuera. Mi hermano, el Señor
Cuando usted viene a los pies del Señor, y esto lo hablo de manera espiritual también, el Señor pone una cerca alrededor de usted. El Señor lo guarda, el Señor lo sustenta, el Señor lo bendice. Pero ¿qué pasa cuando usted va y se brinca esa cerca? Usted está expuesto a todo lo de afuera. Usted está expuesto al devorador. Entonces es el ejemplo, ¿verdad? Que dice el Señor quería guardarlos debajo de sus alas, pero ellos no se dejaban. Mi hermano, eso aterricémoslo nosotros aquí en la iglesia. El Señor quiere guardarnos debajo de sus alas, pero somos nosotros los que insistimos en salirnos de su protección. Insistimos. Entonces esto es no solamente aplicable para ellos, sino también para nosotros. ¿Quiere protección del Señor? Pues entonces escóndase ahí en las alas del Señor. ¿Quiere sustento de parte del Señor? Entonces refúgiese en el Señor. ¿Quiere seguridad y protección por parte del Señor? Entonces no se brinque la cerca que el Señor puso en su vida. No lo haga. De lo contrario, está expuesto. Y de esto no solamente no digo que está expuesto a la maldad física del mundo. Está expuesto a los demonios. Está expuesto a todo el mal espiritual. Entonces, mi hermano, ¿queremos esa protección? Entonces ya sabemos dónde debemos estar. Y recuerde, el día que usted la deje, está expuesto allá afuera. El Señor es misericordioso. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces tenemos la posibilidad de venir a sus pies todos los días. Pero recuerden, el día que usted tome la decisión de alejarse del Señor, entonces sufrirá las consecuencias de estar lejos del Señor. Si usted se sale de esa cobertura, estará expuesto al peligro de afuera. Quedará desprotegido. Vamos a continuar. Vamos allá a Mateo 23, del 38 al 39. Ya casi terminamos. Amén. Dice la palabra: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es algo muy interesante, porque el Señor les está hablando de manera profética. Para nosotros hoy lo entendemos de manera histórica, pero a ellos les habló de manera profética. Lo que venía para el pueblo de Israel era una gran diáspora después de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Esto sucedió en el año 70, después del Señor Jesucristo. Después de que los romanos saquearan el templo y levantaran una ciudad pagana. Fíjese lo que hicieron los romanos. Levantaron una ciudad pagana sobre Jerusalén. Esa ciudad pasó a llamarse Aelia Capitolina. Estos hombres eran perversos, los romanos. Esa guerra, ¿sabe por qué se desató? Porque los judíos se negaban a pagar tributos para ciertas obras romanas y se negaban también a rendir sacrificios a los dioses romanos. Entonces los romanos se molestaron, se hizo una trifulca, de ahí salieron los famosos celotes, y los romanos cargaron toda su mano sobre Jerusalén y provocaron una gran diáspora, la cual todavía sigue por todo el mundo. Si usted se fija, hay judíos por todo el mundo. Y todos esos comenzaron su caminar justamente en el año 70 después de Cristo.
Fue algo tremendo. Los romanos quemaron el templo. Creo que ya se lo había platicado. Es famosa la historia, ¿verdad? Es conocida por los historiadores que dicen que las paredes estaban cubiertas de oro y que la única manera de poder sacar el oro era prendiendo el templo para que se deshiciera y levantarlo del piso. Eso hicieron los romanos. Trituraron el templo. El Señor les estaba hablando de eso. Le dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto que ven ustedes aquí se va a quedar solo. Lo que viene para ustedes es muy duro y no se han dado cuenta. Dice ahí en Mateo 23:39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús declara, ¿verdad?, que no volverán a ver su rostro, en el sentido de verlo como su Mesías y Salvador, hasta que reconozcan y clamen por él como el venidero en el poder y la autoridad de Dios. Un evento, ¿verdad?, que anticipa su segunda venida y la conversión final de Israel. Básicamente el Señor les dice: por el momento están perdidos, ahora tendrán que esperar hasta mi segunda venida. Y eso es lo que viene a continuación en el estudio. Por eso le digo que es muy interesante. Le digo, no, yo le recomiendo que no se lo pierda. Es muy, muy, muy interesante. Y yo le voy a dar un anticipo, ¿verdad? No me voy a meter. El Señor Jesucristo vendrá de nuevo y juzgará. Y la pregunta de los 60 millones es: ¿en qué posición estará usted, mi hermano? ¿Cuál será su posición delante del Señor en ese juicio? Solamente habrá dos tipos de personas ahí: los suyos y los que estarán perdidos. Entonces, mi hermano, yo sé que quizás usted ya está inclusive un poco enfadado porque estamos llamándolos de manera continua, exhortándolos, ¿verdad?, a que seamos sinceros con el Señor, a que dejemos las apariencias. Ese era el gran problema de estos hombres fariseos, que eran hombres de apariencias de piedad, religiosos. El Señor no mira lo exterior, el Señor mira lo interior. Y el juicio de Dios es real, mi hermano. Es muy real. ¿En qué posición vamos a estar nosotros? ¿En qué posición va a estar usted y yo el día de ese juicio? Esa es la pregunta más trascendental del mundo. Solamente hay dos: vida eterna o muerte eterna. No hay más, mi hermano. No hay más. Entonces, el Señor nos llama de manera continua, a ser sinceros, a ser reales, a ser transparentes. Porque se imagina qué triste vivir de manera religiosa, vivir de apariencias, y ese día que nos digan: ¿sabes qué? Tú vete para allá. Tú solo aparentabas, tú solo andabas por la calle con la Biblia debajo del brazo, pero la verdad es que tu corazón estaba muy lejos. Qué triste, ¿no? Entonces, mi hermano, pues, nuestro corazón está totalmente abierto delante de Dios. Totalmente. Entonces no caigamos en la posición de esos religiosos. No juzguemos, no vivamos de las apariencias. El Señor eso lo tiene en poco, mi hermano. Lo tiene en poco. Amén. Se fija, es realmente interesante, como es interesante también la historia de Israel. Yo le recomiendo, si usted puede tomar un libro de historia bíblica,
a que vaya la historia del pueblo de Israel a partir, ¿verdad?, de la crucifixión del Señor Jesucristo. Se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel sufrió mucho, bastante. Se dieron muchas situaciones en ese pueblo. Tuvo que ser esparcido. Véalos cómo fueron masacrados. En la Segunda Guerra Mundial los amontonaban por millones. Es un pueblo que ha sufrido realmente demasiado. Pero ni con eso han doblado su rodilla. Son duros. Es una historia interesante. Yo se la recomiendo. Pero bueno, ya. Mi hermano continúa, ¿verdad?, con ese tema que le digo la siguiente semana. Vamos a orar.